los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 2 nuevas masacres en el país, una en Antioquia y la otra en Cauca. 15 muertos y control de las bandas criminales. Pese al acopio de ayudas para las islas, estas no fluyen, dice la comunidad. Lo mejor del Congreso no estará ahí en 2022. Los 6 parlamentarios mejor calificados no aspirarán. Crecen números de aspirantes a candidatos presidenciales. A los graduados en esa carrera se les suman muchos novatos. Hace 6 años, el torturador que botó a su novia por la ventana ya había secuestrado y violado a otra pareja. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica James Rodríguez volvió a mostrar algunos destellos de su buen fútbol en el regreso del Everton a la victoria en la Liga Premier de Inglaterra. Grábense este nombre, Diego Camargo, boyacense, 22 años. Primero ganó la Vuelta de la Juventud y hoy se coronó campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Ay, no, ya los llevan muertos, ya no pasa nada. Aquí está, esta es la imagen del día. El desespero de los habitantes del corregimiento de Mango en Argelia, Cauca, evacuando a 5 muertos y 2 heridos que anoche provocó el ataque de sicarios contra clientes de 3 establecimientos nocturnos. Además de esta masacre, esta madrugada se presentó otra en Betania, Antioquia, con un saldo de 8 campesinos acribillados. De estas historias hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos agradeciendo a la familia de nuestros backers. Ya somos 17.555 y nuestra próxima meta es llegar a 18.000 miembros de la gran familia de Noticias 1. Recuerden que pueden hacer sus aportes utilizando el código QR que aparece en sus pantallas, escaneándolo con su celular o ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Empezamos. 5 personas que se divertían anoche en 2 discotecas y un billar de la población de El Mango en Argelia, Cauca, murieron en medio de una balacera que, según la alcaldía, fue provocada por un solo hombre y, según los testigos, por un grupo de sicarios. Carlos Cárdenas. Mónica, en los videos quedó registrado el momento en que los vecinos, desesperados, empiezan a evacuar los cuerpos a pie y cargándolos sobre los hombros. ¿Y por qué no llevan a este otro? Anoche a las 10:30, un número indeterminado de hombres armados con pistolas y fusiles, que según comunicado de la alcaldía era solo uno, abrió fuego contra clientes de 3 establecimientos contiguos, 2 discotecas y un billar en el corregimiento El Mango del municipio de Argelia, Cauca. 5 personas murieron, entre ellas el fiscal de la Junta de Acción Comunal del Pueblo, Livio Chilito. Otros 2 hombres resultaron heridos. Ay, no, ya los llevan muertos, ya no pasa nada. Pese a que, según testigos que estaban en el sitio, hubo disparos simultáneos contra los ocupantes del billar y de las discotecas El Búnker y Anarcos, la alcaldía insistió por escrito en que un solo asesino perpetró la masacre pasando de local en local. Si esta versión se confirma, significaría que entre todos los presentes nadie se movió ni hizo nada para evitar que el pistolero solitario continuara su recorrido mortal. Indagaciones preliminares apuntan a que una persona se acercó a un billar y disparó contra la humanidad de 3 personas, una de las cuales falleció. Luego se traslada a una discoteca cercana y dispara contra 2 personas que posteriormente fallecen, y seguidamente se acerca a un bar y dispara contra otras 2 personas que fallecen. En los videos del momento consta que inmediatamente después del ataque, presuntos conocidos evacuaron a las víctimas llevándolas en sus hombros para buscar ayuda médica y para huir del lugar antes de que se presentaran nuevos probables atentados. En el desarrollo del Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Argelia, se afirma la captura por parte del ejército de una persona y puesta posteriormente a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. Fuentes del Ejército y de la Policía señalan que se están analizando versiones según las cuales esta masacre sería consecuencia de la guerra que libran guerrilleros del Frente José María Becerra del ELN y el grupo disidente de las FARC, conocido como el Frente Carlos Patiño, por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. El departamento del Cauca sigue siendo la zona más convulsionada del país en materia de atentados, asesinatos selectivos, políticos y comunes, amenazas y desplazamientos. Y esta madrugada en el municipio de Betania, Antioquia, otro grupo armado llegó a una apacible finca a matar a los recolectores de café que allí estaban. Como es usual recientemente, las autoridades les atribuyen los crímenes a las bandas criminales.
Hacia las 3 de la madrugada de hoy fueron acribillados 8 recolectores de café y 3 más resultaron heridos en hechos ocurridos muy cerca al casco urbano del municipio de Argelia, Antioquia. La masacre sucedió en la finca La Gabriela, en donde era habitual que los recolectores del grano se reunieran luego de sus jornadas de trabajo durante la semana. Hasta allí llegaron los asesinos y dispararon contra el grupo. Unos dicen que estaban todos dormidos. 10 hombres fuertemente armados llegaron a la finca La Gabriela, vereda La Julia, y dispararon indiscriminadamente contra 14 personas. Las víctimas de entre 25 y 30 años de edad al parecer quedaron en mitad de la disputa de bandas criminales por las rutas del narcotráfico. Informaciones preliminares de que se habla de una confrontación armada entre grupos que podrían estar cercanos a la llamada oficina del Valle de Aburrá y estarían enfrentados con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Todo esto obedece, reitero, a las disputas por las plazas de vicio en el municipio de Betania y en toda la región del suroeste. Hoy mismo se trasladaron a la zona el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Antioquia. Unidades de la Policía Nacional, de nuestro Ejército y la Fiscalía General de la Nación, estamos al frente de todo el proceso investigativo, así como también del acopio de las pruebas para encontrar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. La Fundación Ideas para la Paz Indepaz lleva una estadística meticulosa de estos hechos criminales. Con estas dos ya van 76 masacres cometidas en el 2020. Como la presencia en la fuerza pública es escasa y solo se incrementa temporalmente cuando se presentan estos crímenes, es probable que la región continúe siendo víctima de las organizaciones armadas ilegales, según los analistas de la violencia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que su objetivo prioritario en Antioquia es desmantelar el Cartel del Golfo, pero en esa región dicen que todas las masacres han sido anunciadas y en el Cauca se dice que el gobierno no ha hecho nada ni por el control del territorio ni por frenar la expansión de las mafias de la cocaína. La masacre de los 8 recolectores de café en la finca La Gabriela de Betania está efectivamente relacionada con el control del narcotráfico entre bandas criminales. Eso se hace como una especie de retaliación, de demostración de poder y de atormentar de alguna manera a la comunidad, a generar miedo y zozobra, toda vez que se quiere también imponer el lenguaje de quién es realmente el que manda en este territorio. El analista del conflicto en Antioquia asegura que cada vez es más evidente la ausencia del Estado y por esto la responsabilidad de las autoridades en los hechos. Hay una omisión completa del Estado, hay una omisión completa de parte de la gobernación de Antioquia. Hay una omisión completa del presidente de la República porque estos escenarios ya han sido advertidos en diversas alertas y en diversas circunstancias que hemos tenido en la oportunidad de mencionar. En el municipio antioqueño de Betania estuvo hoy el ministro de Defensa. Es un objetivo prioritario de la fuerza pública desmantelar la subestructura suroeste del Clan del Golfo, quienes son los principales responsables de los homicidios en la región. Por esta razón, se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de su cabecilla alias Rubén. Por el control del negocio del narcotráfico, también habrían sido masacrados anoche los 5 habitantes del corregimiento El Mango de Argelia, Cauca, en el otro extremo del país. El exgobernador de ese departamento del suroccidente colombiano, Óscar Rodrigo Campo, teme que se presenten nuevos hechos violentos porque nada está frenando a los narcotraficantes. La masacre de hoy, de la semana anterior, de las últimas de los meses y lamentablemente el hecho de que no se puede garantizar de que no ocurran más masacres, pues tiene que ver con que no hay control sobre las acciones criminales que conlleva el narcotráfico. El departamento del Cauca tiene cada vez, sobre todo en su cordillera occidental, más siembras de coca. Señaló además que el municipio de Argelia y las poblaciones cercanas siguen siendo estratégicas para los grupos armados ilegales. No existe control territorial en este instante. Este municipio, que además, hay que precisar, abre todo el corredor del Micay. El Micay es un corredor del narcotráfico que sale al Pacífico. En esa región continúa la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC. Las ayudas hacia San Andrés y Providencia continúan llegando desde el continente, pero también continúan creciendo los reclamos de los raizales porque su situación no mejora.
A pesar de las ayudas que llegan al archipiélago y las declaraciones de eficiencia y agilidad en la atención de los damnificados por el huracán Iota, las quejas de la población raizal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen en aumento. Por lo menos así lo reflejan las redes sociales. Hola, mi nombre es Zulain. Por favor, más control en las llegadas de las lanchas allá a Providencia, porque nos están robando lo poco que nos quedó. Qué triste que van disque a ayudar y están robando, se están perdiendo cargas y donaciones. Muchas de las personas que perdieron sus viviendas en Providencia decidieron desplazarse a la Isla Mayor, sin lograr reducir sus angustias. Mi familia y yo nos refugiamos en un baño cuando la casa se nos vino abajo. Perdimos todos nuestros enseres, nuestros documentos. Me tuve que venir a vivir a la isla de San Andrés y en estos momentos no tengo dónde vivir, no tengo comida, no tengo dinero, no tengo nada que darle a mis hijos. Necesito ayuda, por favor. En sectores de la Loma como Flowers Hill y El Cove, en San Andrés, muchos pobladores vieron sus casas afectadas y 6 días después del paso de Iota no han visto la cara de quienes les deben brindar ayuda. Así se lo hicieron saber al gobernador Jay. Señor gobernador, doctor Allen Jay, nadie nos ha acercado por acá a traernos ni una botellita de agua. En la Loma también habemos damnificados, así que acuérdese de nosotros. Los que no se olvidan de sus hermanos raizales son los integrantes de Orfa en Bogotá, la organización de isleños que continúa recogiendo ayudas para los damnificados por Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y a 2 años de las elecciones presidenciales, en este momento hay al menos 12 candidaturas en Salmuera que van desde la oferta de Más Uribe hasta la que ya lleva varios años de Gustavo Petro. Juan Fernando Barona. Mónica, a esta fecha no solo se conocen los que por llevar larga experiencia en la política ya se sienten precandidatos, sino los nombres de otros más jóvenes, más inexpertos y más ambiciosos. Aunque apenas han transcurrido 2 años del gobierno Duque, tempranamente varios personajes de la política confesaron su interés en ser candidatos o precandidatos presidenciales para 2022. Al menos 3 candidatos a la presidencia en 2018 serán repitentes en 2022. Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. Otros políticos de larga trayectoria y experiencia en la escena pública también quieren hacer carrera presidencial. Ángela María Robledo, ex fórmula vicepresidencial de Petro. De este lado está la política de la vida. El senador Roy Barreras, defensor del acuerdo de paz. Están matando la paz. La actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez podría ser la candidata del Partido Conservador. Que no pueda tener en ese instante arrogancia. Y el polémico ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del uribismo. Y lo fundamental es que se sepa que ese proceso va en marcha. El senador de izquierda, Jorge Enrique Robledo, ya anunció su precandidatura. Y bueno, entonces ya veremos cómo va a ser. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también en defensa del acuerdo de paz. Toda la política, por ejemplo, de reparación colectiva. Como si esta lista ya no fuera frondosa, otros grupos de políticos más jóvenes con menos experiencia y también con menos posibilidades quieren disputarse la tarima de los aspirantes a la presidencia. Alexander López ya fue elegido como candidato presidencial por el Polo. El legítimo derecho que tenemos los senadores. Rodrigo Lara, separado de su antiguo jefe Germán Vargas Lleras. El país necesita una alternativa. La uribista Paloma Valencia y ante quien ella tendría que inclinarse, Tomás Uribe. Pueden ver que combina cuero y caña flecha. No se descarta todavía que Claudia López integre ese grupo renunciando por anticipado a la alcaldía, ni tampoco que haga lo propio renunciando a la rectoría de los Andes el exministro Alejandro Gaviria. Las elecciones legislativas del 2022 tendrán protagonistas diferentes a los actuales. Los legisladores mejor calificados no participarán, con hastío por el desfile en rodilleras, y otros con ganas de sustituir a Duque. El Congreso de la República, que se elige en marzo de 2022, se renovará en una parte, pero la de los parlamentarios más destacados de la actual corporación. Eso ya no es Congreso, es una oficina donde se autentica la voluntad del presidente de la República y donde se ponen de rodillas cuando llega el ministro de Hacienda. A eso no vuelvo yo. A la Cámara tampoco regresarán las representantes Juanita Cubertus y Ángela María Robledo, 2 de las mujeres más influyentes en el trabajo legislativo. Una vez termine mi periodo, quiero apostarle a que tengamos un gobierno de coalición de centro y centroizquierda. Quiero trabajar porque realmente seamos gobierno. Es tiempo de salir del Congreso de la República, muchos años trabajando por la paz, por los derechos de las mujeres,
de los niños y las niñas, de las víctimas en Colombia. Tampoco regresan los senadores calificados por las encuestas como los más sobresalientes. He tomado la decisión de aspirar a la presidencia de la República, de convertirme en jefe del Estado, para poner mi experiencia y mis conocimientos al servicio del progreso de la nación colombiana. Vamos a ayudar a construir una fuerza colectiva que permita devolverle a Colombia un gobierno democrático, que le duelan los pobres y las víctimas y que recupere los caminos de la paz y de la recuperación económica con equidad social. Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Alexander López, del Polo, tampoco quieren volver a ocupar una curul. Trabajar con todo mi esfuerzo en la construcción de un proyecto político reformista, liberal y profundamente socialdemócrata. Me dedicaré a trabajar para lograrlo, sacar a Colombia de la guerra y de la violencia y garantizar la igualdad y los derechos de los colombianos. Esa será mi gran tarea hacia el año 2021 y 2022. Aunque no lo confiesan, los salientes congresistas tienen dos motivos fundamentales para hacerlo. Uno, el bajo nivel de los debates y de independencia del actual grupo parlamentario. Y dos, sus aspiraciones a ser candidatos o a apoyar a algunos de ellos. Aunque los índices de pobreza del país han caído dramáticamente desde antes de la pandemia, el ministro de Hacienda dice que ya es hora de que comencemos a tributar como país rico que algún día seremos. Juliana Ramírez. Mónica, Alberto Carrasquilla propone un esquema sobre la base que estamos dejando de ser pobres, pero los 8 centros de pensamiento económico de las principales universidades del país consideran que este es un modelo erróneo y que la idea es que la carga tributaria caiga sobre los ricos, que siempre han sabido cómo evadirla. Si nosotros estamos en un proceso de crecimiento y estamos saliendo de pobres, por decirlo de alguna manera, tenemos que ser conscientes de que el estatuto tributario también tiene que dejar de ser un estatuto tributario de país pobre. Contrario a lo que afirma el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la economía colombiana se encuentra en medio de una recesión y nunca como este año la pobreza había aumentado a tal velocidad interanual. Las proyecciones dan cuenta que este año al menos 48% de la población estará en pobreza. Pese a ello, Carrasquilla insiste en su propuesta de 2018 de gravar con IVA a toda la canasta familiar como un país rico. En este momento se va a empezar a manejar un discurso en el cual la única solución a ese hueco fiscal es ponerle IVA a los bienes de la canasta familiar, pero eso no es cierto. Me parece incongruente. El gobierno ha decretado 3 días sin IVA y al mismo tiempo pretende subirle el valor a los bienes de la canasta familiar, cuando tenemos el 50% de la población fácilmente debajo de la línea de pobreza. Y son precisamente esos productos los que más consumen. Para el economista Roberto Angulo, esa ampliación del IVA solo sería válida en la medida que se les devuelva el dinero a toda la población pobre, aunque esta compensación actualmente solo llega hoy a menos de 1 millón de personas, es decir, a menos de 1 de cada 3 pobres. Esta ampliación solo es admisible si utilizamos estos canales de redistribución y compensamos el IVA a toda la población pobre después del COVID. Desde la reforma tributaria 2018, el gobierno viene arrastrando un hueco fiscal que se sumó a la atención del COVID y ahora los compromisos tras la ola invernal. El Estado necesita más recursos, pero ¿cómo conseguirlos? Los expertos coinciden. Quienes tienen que pagar impuestos son los individuos más ricos de esta sociedad, que siempre se las han arreglado para no pagar impuestos. Tenemos un régimen de exenciones que ha sido ampliamente criticado por diferentes expertos, por diferentes comisiones, y que sería una de las principales prioridades a corregirse. Siempre es una opción reversar los recortes de impuestos a las empresas que hizo este gobierno. Esta semana, 8 centros de pensamiento de las universidades Andes, Rosario, Nacional, Externado y Javeriana, junto con FESCOL, de Justicia y Sede Trabajo, presentarán una propuesta de reforma tributaria que no incluirá gravar la canasta familiar, pero sí hará énfasis en los impuestos al capital e impuestos verdes que promuevan la lucha contra el cambio climático. Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y líder sindical de los deportistas del balompié nacional, hace parte de la Red Independiente. Decidí aportar a la BACI para que Colombia pueda mantener un noticiero independiente, a través del cual se pueda conocer la verdad, la realidad y contraponer a la versión oficial las noticias que se dan en este país. Puche prefiere la información libre y la prensa independiente. Soy y hago parte de la Red Independiente con mucho orgullo. Gracias por elegir la independencia.
Un año después de que sus estudiantes salieran a la calle a reclamar transparencia en los gastos de la Universidad Distrital, se comienza a saber cuánto del dinero oficial para los posgrados de los alumnos más pobres se gastó su director en lujos. Víctor Ballestas. Mónica, la universidad dice que se gastó ese año haciendo un informe de auditoría hasta 2018, sobre el cual comenzará a diseñar los nuevos procedimientos. O sea, que pueden faltar décadas para que se vean los cambios y se sepa cuánto y cómo se perdió en este y el año pasado. El informe de auditoría administrativa, financiera y jurídica a la gestión del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, realizado por la firma Creston, conocido por Noticias 1, deja en evidencia las falencias que le permitieron a su exdirector, Wilma Muñoz Prieto, hoy detenido en Bogotá, desviar al menos 11.000 millones de pesos del instituto para su beneficio y el de su familia, hecho que generó parte de la indignación del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. La cuenta corriente 2300827011 del Banco de Occidente, que manejaba de manera personal y clandestina Muñoz Prieto, fue analizada. Y se quedó callado, nunca me lo volvió a decir a nadie que existía, él la escondió. Entre 2016 y 2018 se hicieron traslados presupuestales por valor de 3.200 millones de pesos. Los recursos eran retirados a través de cheques con los que habría pagado lujosos vehículos. Se pudo determinar que los movimientos de la cuenta corriente del Banco de Occidente número 2300827011 no fueron incluidos en la contabilidad del IDEXUD. Reposa en el documento que, tras hacer la verificación de cada contrato, el IDEXUD no cumplió con la responsabilidad del control de los presupuestos de manera individual. No fueron clasificados ni registrados contablemente de manera adecuada, imposibilitando el análisis y trazabilidad de estos. Muchos soportes no aparecen o nunca se hicieron. Agradecemos. En este contrato interadministrativo número 397, celebrado con la Alcaldía de Santa Marta, por ejemplo, se encontraron diferencias entre los recursos recibidos y las órdenes de pago ejecutadas. En los registros contables no fue posible identificar la recepción de recursos por valor de 200 millones de pesos. Una de las conclusiones señala que la reiterada ausencia de controles por parte de las directivas del IDEXUD y de la universidad y la omisión al reglamento establecido han generado circunstancias que facilitan actualmente las posibilidades de perpetrar fraudes. La Universidad Distrital le dijo a Noticias 1 que a partir de los hallazgos de la auditoría, algunos que ya se habían denunciado como la amplia autonomía del exdirector preso, se está realizando un documento con planes de reestructuración y mejoramiento del IDEXUD para evitar que casos similares de corrupción, como los que hizo público el mismo rector, se vuelvan a repetir. Esto va a ser un escándalo más maluco. Los documentos serán presentados oficialmente ante el Consejo Superior Universitario el próximo 26 de noviembre. El secretario de Gobierno de Soacha, que ha negado cualquier responsabilidad del municipio en la muerte de 9 personas en su propio centro de reclusión, es familiar de uno de los muertos. Camilo Galán. Mónica, el secretario no solo ha ocultado tal relación, sino que tampoco ha aceptado la invitación a una reunión con las demás víctimas. Por el contrario, se ha convertido en su crítico. En medio del plantón por la desatención al incendio en la estación de policía de San Mateo en Soacha, se conoció que la familia de Dani Caicedo, el secretario de gobierno que ha criticado el cubrimiento del caso, tuvo una víctima. Pues la verdad, él es primo de nosotros, el secretario de gobierno es mi primo y nosotros no estamos de acuerdo con lo que él dice porque así como fue nuestro hermano, y es familiar de él le dio igual y son 9 muchachos más. El pasado viernes 13 de noviembre, en una entrevista para Noticias 1, Caicedo aseguró que el concejal Diego Cancino era un oportunista por denunciar que la alcaldía era ajena a la investigación. Lamentamos profundamente como administración municipal todo lo ocurrido, pero es un tema que primero no somos entes investigativos ni sancionatorios. Tuvimos una reunión con el secretario de gobierno y él nunca fue, no, él nos decía que no, que culpa de ellos no es, y él siempre lo ha dicho. En medio de la entrevista aseguró que desde el primer momento ellos como administradores habían estado al tanto de la situación y que en la siguiente semana, o sea la pasada, se reunirían con los familiares. La próxima semana, en compañía del Ministerio Público, en cabeza de la Personería Municipal, donde vamos a sacar un comunicado oficial exigiendo a las entidades especializadas y responsables que nos den
digamos que un reporte y unas sanciones claras de todo lo ocurrido. Pues hasta ahora, como dice el alcalde que nos ha estado acompañando y todo, es una mentira. Hasta ahora que se conoció la noticia es que medio nos ha llamado. Dice que la situación puede volver a repetirse más grave y que tampoco tendrá responsabilidad en ello. Seguimos teniendo ese asignamiento completo en las estaciones de policía que permite, eso solo fue una alarma. El viernes, después de terminado el plantón, los familiares de las víctimas extendieron una invitación a la administración municipal para que reconsidere su decisión de no reunirse con ellos. El comandante de la 10ª Brigada con sede en Valledupar fue grabado dando instrucciones a un militar de inteligencia para que desviara la información sobre un tráfico de armas y desprestigiara a Noticias 1 por haber contado el caso. Enrique Tapias. Mónica es el mismo soldado al que su comandante le dijo que si quería contar su historia en los medios, lo podía hacer y lo hizo aquí. Pero cuando su oficial superior lo supo, lo llamó para armar con él una versión distinta de los hechos, a lo que él no accedió. Un militar de inteligencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 10 le contó a este noticiero que intentó infructuosamente denunciar ante sus superiores las irregularidades que se presentaban con material de guerra en esa unidad militar. No me recibieron los informes, los cuales los tengo todos, los cuales no me los recibieron ni el señor mayor Sierra, Zambrano Mario Alberto, comandante ejecutivo y segundo comandante del BASER, ni el señor teniente coronel Monje Rodríguez Elizardo. Entre el movimiento extraño del material de guerra, este uniformado dejó registro del transporte irregular de 5 proveedores cargados con 175 cartuchos y un mes después también documentó cómo había encontrado material bélico. Dejó registro fotográfico de un material de guerra hallado por la parte de atrás del casino de oficiales cerca de una alcantarilla. El señor mayor Sierra, Zambrano Mario Alberto, se quedó en su poder con esos proveedores y esa munición y a esas 2 personas civiles, porque no me consta que sean oficial y suboficial, los cuales no tenían documentación, y a esas personas vi que minutos más tarde salieron por la guardia. Antes de que esta denuncia saliera al aire, Noticias 1 consultó con la primera división del ejército el caso. Inmediatamente, el comandante de la 10ª Brigada, el coronel William Alfonso Chávez, hizo llamar al militar denunciante y le pidió desmentir cualquier cosa que fuera publicada. Direccionándome a que desmienta lo que de pronto va a salir hacia el señor teniente coronel Monje, el mayor Sierra, el brigadier general Melo, comandante de la primera división. Incluso le sugirió decir que no tenía acoso laboral y que sus superiores lo trataban bien, entre otras indicaciones. Segundo, que la situación de los proveedores que se presentó en la guardia fue atendida de manera adecuada. El oficial también le pidió al soldado no mencionar el nombre de sus superiores, pero sí el de un cabo, y así le iría bien a él. Cuando saque la noticia se saca el boletín de prensa que se ha construido. Defendemos la institución, defendemos al mayor Sierra, pero no lo perjudicamos a usted. La primera división no entregó información sobre estas denuncias y el general Gerardo Melo Barrera en un principio dijo que era normal que un militar de civil en un carro particular sacara proveedores cargados con munición. Pero esta semana, después de enterarse de que el denunciante se reunió con el comandante del ejército, cambió su versión y señaló que solo lo pueden hacer militares uniformados y en vehículos militares. La velocidad de la banda ancha en Colombia está en el justo medio entre los mejores y los peores, lo que indican los indicadores. El índice global de velocidad de banda ancha ha medido las mayores velocidades de cibernavegación en Singapur y las menores en Turkmenistán, Asia Central. A Colombia la ranqueó en el puesto 86, debajo de Rumania y encima de Cuba. Esto indica que nuestra banda ancha es muy fitness. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Colombia votó contra la propuesta que se discutió en la Organización Mundial del Comercio para suspender los derechos sobre la patente de la vacuna del COVID que le permitiría producirla al que tenga cómo hacerlo. El gremio médico y farmacéutico lo lamenta. Más de 30 organizaciones médicas y farmacéuticas le enviaron esta carta al presidente Duque en la que le solicitaban que en la Organización Mundial del Comercio Colombia votara a favor de una propuesta de Sudáfrica e India de levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de una futura vacuna contra el coronavirus que permitiría producirla a los países que tengan la tecnología para hacerla.
Si el conocimiento necesario para enfrentar la pandemia fuera compartido, todos los países podrían poner al servicio de sus ciudadanos y de todos los otros países sus capacidades de producción. Sin embargo, en la sesión que se realizó el viernes, Colombia se abstuvo de votar. Es un poco incomprensible que el gobierno se mantenga en silencio y que no apoye la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para todas las tecnologías. Aunque la decisión no está tomada, puesto que falta una reunión más, todo indica que la propuesta no será aprobada, debido al interés económico que tienen los países ricos que desarrollan la vacuna. Ha habido mucha oposición por parte de los países ricos a esta propuesta, pues esos son los sitios, son los lugares donde las compañías multinacionales que están liderando el desarrollo de la vacuna están ubicadas. Según la química farmacéutica Claudia Vargas, esto traería dificultades para la vacunación en el país. Colombia estará atrás en la fila y al estar la protección de propiedad intelectual, pues no va a tener posibilidad de generar producción local. De acuerdo con las organizaciones médicas, el 80% de las dosis que se pueden producir en 2021 de una potencial vacuna ya están comprometidas para los países ricos, por lo que solo habría un 20% restante para las naciones en vía de desarrollo. Va a haber un monopolio sobre la vacuna o la alternativa terapéutica que resulte efectiva y vamos a tener que pagar costos muy altos. Ante este panorama, las organizaciones médicas mostraron su rechazo y sorpresa por la posición de Colombia en la OMC y manifestaron que no será fácil para el país poder adquirir una futura vacuna. Hace 6 años, una mujer en Bogotá fue secuestrada, golpeada por un hombre al que intentó llevar ante la justicia sin ningún resultado. Esta semana se conoció que el hombre repitió el ataque con otra víctima. Sara Sepúlveda. Mónica, esta podría ser la historia de lo que no debió haber sido y fue, porque a pesar de sus heridas, la víctima anterior hizo todo lo posible para que la justicia machista de este país pudiera evitarle a la sociedad ser testigo de otra atrocidad del mismo individuo machista. A pesar del temor y desamparada por la inoperancia del Estado, María Alejandra Rojas, cuya historia ha conmovido al país por la atrocidad que sufrió como víctima de secuestro, tortura y violación sexual, publicó en su sitio de Facebook fotos de su cara y cuerpo desfigurados por las agresiones que sufrió de su expareja José María Ortega. Decidió contar lo que sucedió con la intención de que la justicia capturara a su violador, quien finalmente, después de 8 días de tenerla encerrada, la empujó por la ventana desde un cuarto piso. Está viva de milagro. ¿Por qué no me brindó los primeros auxilios que por ley debe brindar una persona que le hace daño a otro, que causa un accidente? Cuando se conoció su denuncia públicamente, no solo se activó la captura de su agresor, que ya había sido ordenada por un juez, sino que aparecieron otras víctimas del mismo torturador. Laurita Melo fue pareja de José María Ortega hace varios años, mucho antes de que María Alejandra lo conociera y padeciera la misma grave situación. En 2014, Laurita sufrió la primera agresión. Me empieza a quemar el cabello con un briquet, me empieza a dar puños en los brazos, en las piernas, patadas, se me acuesta encima, me empieza a ahogarme sin yo poder hablar, sin poder respirar. Ella puso una querella, pero pronto él le pidió perdón, lloró y le rogó para reiniciar su convivencia. Mientras la convencía y pese a que ella aún dudaba, Ortega la engañó para que entrara a su apartamento, el mismo donde tiró por la ventana a María Alejandra este año. Aguanté hambre y la poca comida que teníamos me la tiraba, me obligaba a cocinarle, me hacía comer del piso, trapeaba el piso con mi cabello. Golpeaba mi cabeza contra el baño, contra las paredes. Así pasó casi 2 meses incomunicada, en los que ella perdió su trabajo y él tampoco volvió a salir. Así pasó casi 2 meses incomunicada, en los que ella perdió su trabajo y él tampoco volvió a salir para impedir que escapara. Laurita logró enviar un mensaje a un familiar pidiendo auxilio. El Gaula llegó y la sacó, pero después nada se hizo contra él. La policía no me colaboró, ni el Gaula tampoco, al respecto, para dejar pues alguna denuncia, nada. Según la policía, no había pruebas de los delitos cometidos por el torturador y este sigue acosándola con métodos cada vez menos cuerdos. Unos meses después, un
un conocido, digamos, me dice que tengo una entrevista de trabajo con el jefe de él y al llegar era una trampa, se encontraba José María Ortega Niño. Ese mismo día la volvió a agredir. Mientras ella estaba de pie al lado del carro de Ortega, él intentó volverla a secuestrar, metiéndola a la fuerza dentro del vehículo. Cuando ella se resistió, el hombre aceleró y la arrastró 4 cuadras sin soltarla. De este increíble episodio, Laura pudo sobrevivir, aunque con abrasiones en el lado izquierdo de su cuerpo. Medicina legal le dio 25 días de incapacidad. Pero faltaba una sorpresa más. Un nuevo examen demostró que estaba embarazada de su violador. La fiscalía de nuevo no hizo nada. Ya no se pudo hacer nada porque eso fue la excusa que me dieron cuando puse mi denuncia en la fiscalía. Ay, lo que pasa es que como él no contestó, vamos a archivar el caso. Cuando Laurita encontró una pareja respetuosa e inició su vida con esta, Ortega desapareció. Ella no volvió a saber de Ortega hasta hace unos días, cuando se hizo viral el caso de María Alejandra. En la audiencia de imputación de cargos por el caso de María Alejandra, se descubrió que el agresor Ortega tenía 12 procesos en su contra, uno de ellos por agredir a su propia madre siendo él un menor de edad. Laurita volvió a declarar esta semana para que también se haga justicia en su caso. Para momentos difíciles como este, existen seguros educativos que, en ausencia de los padres, los muchachos puedan seguir con sus estudios. La vida puede cambiar de un momento a otro. Por ello, si usted tiene hijos o menores dependientes, lo más aconsejable es que garantice su educación en caso de que usted fallezca o pueda estar incapacitado de forma total o permanente. Las ofertas que hay en el mercado incluyen coberturas de hijos en edad escolar y hasta finalizar el bachillerato, universidad o posgrado. Este tipo de seguros garantiza no solo el costo educativo, sino también gastos por pensión, alimentación, transporte y actividades extracurriculares como deportivas o culturales que tenga el estudiante beneficiario. En caso de incapacidad total y permanente que le impida desarrollar cualquier actividad por un periodo continuo de 150 días, recibirá un capital como anticipo del valor total de la cobertura básica de vida. Esta póliza, que se hace efectiva a los 2 años de contratada, excluye incapacidad o muerte relacionada con lesiones derivadas de intento de suicidio. Así como el trabajo presencial tiene sus propias enfermedades profesionales, el síndrome del carpo puede convertirse en la enfermedad del teletrabajo. He aquí los consejos para evitar dolores de mano. Tener hábitos que mantengan un buen estado de salud en medio de la virtualidad y el teletrabajo son desafíos que se presentan en pandemia. Pasar horas en el computador sin descansos programados podría ocasionar problemas en los nervios de la muñeca, enfermedad que se conoce como el síndrome del túnel del carpo. Es una neuropatía o una enfermedad del nervio periférico más común de la mano y de los nervios. Afecta especialmente estos 4 dedos, digamos que el anular, el medio, el índice y el pulgar. Este se caracteriza por el adormecimiento en las manos, cosquilleo, corrientazos y dolor que se agudiza en las noches y en casos más severos atrofia los músculos de la palma de la mano que se ocasionan por prácticas diarias que se han vuelto comunes. Las pacientes que están en casa en estas épocas de pandemia y con la virtualidad, que están todo el día trabajando en el computador, las malas posturas, por ejemplo, la extensión de las muñecas cuando están tecleando, es muy frecuente que esté pasando ahorita esto. Por eso la recomendación para quienes tienen largas jornadas en el computador son trabajos sencillos que se pueden realizar en medio de estas actividades. Realizar las pausas activas, no realizar grandes exposiciones al trabajo de 8 horas y más si está en la casa. Es importante parar cada hora, cada 2 horas y hacer estiramientos de la mano y del cuello. Y lo más importante en estos momentos de la virtualidad es tener una buena posición de trabajo. Tenga en cuenta que a medida que este síndrome va progresando, el paciente puede perder la fuerza de los pulgares, sensibilidad en los dedos y es muy frecuente que se le caigan los objetos. Por eso es recomendable consultar a un especialista para hacer el diagnóstico. Se deben realizar unas maniobras en el consultorio médico, que es la compresión del nervio mediano en el carpo, y hay unos actividades o unos exámenes paraclínicos que se llama una electromiografía, que es para corroborar el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. En principio es recomendable la fisioterapia, así como ejercicios de estiramiento e infiltraciones. En caso de que el paciente no mejore, es recomendable la cirugía como tratamiento definitivo. La Internet también probó ya sus capacidades para la búsqueda al interior de las mismas personas. Sus máximos maestros se reunieron en un evento virtual con el apoyo de Corferias en Bogotá.
Este fin de semana, después de 9 meses de aislamiento social, se realizó con el impulso de Corferias Bogotá un evento virtual para invitar a los visitantes a que estimulen su bienestar físico, espiritual y mental en beneficio de la salud general, en algunos casos deteriorada por la soledad obligada. Nosotros somos conscientes que la vida nos dio un giro inesperado y hoy más que nunca necesitamos herramientas que nos ayuden a fortalecer nuestro crecimiento personal y espiritual. En el evento denominado Life o Vida se organizaron diferentes actividades en que los visitantes y sus familias podían practicar simultáneamente ejercicios físicos y mentales, por ejemplo, clases de yoga o pilates. También hubo conversatorios y charlas más informales sobre el incremento en el bienestar emocional y biológico cuando se ejercita el cuerpo. El equilibrio físico, el bienestar financiero, el bienestar emocional, el desarrollo de la creatividad y la mente y el crecimiento personal. Los oradores podían interactuar en tiempo real con los participantes para responder preguntas y atender sugerencias. Todas las actividades de Evento Vida fueron transmitidas en vivo por la página web. Live forma parte de la propuesta de eventos híbridos de Corferias, lo que significa que el próximo año el evento se repetirá virtual, pero también presencialmente. El ICETEX estudia fórmulas para flexibilizar los pagos de sus deudores con motivo de la pandemia y la tragedia de San Andrés. Las condiciones excepcionales del año de la pandemia, como será recordado en la historia del 2020, fueron tenidas en cuenta por el ICETEX, la entidad oficial que se encarga de otorgar créditos educativos para promover el acceso a la educación superior. Este instituto acaba de anunciar la apertura de la convocatoria para que estudiantes de primer semestre o aquellos que deseen continuar sus estudios, pero no tengan recursos económicos, puedan aspirar a estos préstamos. Estos tendrán ventaja con respecto a años anteriores, como tasas de interés subsidiadas, subsidio de sostenimiento y la reserva de un porcentaje de los créditos con destino exclusivo a la población universitaria más vulnerable. Todos los beneficiarios podrán escoger el plazo de pago y también el porcentaje de la deuda que pagarán mientras estudian o si lo harán después de terminar sus carreras. Adicionalmente, el ICETEX activó medidas especiales para los jóvenes del archipiélago de San Andrés, cuyas familias perdieron sus bienes por el desastre natural producido por los huracanes Iota y Eta. El ICETEX ha tomado la decisión de suspender durante un año el cobro de todos los créditos educativos para 1.625 familias que son oriundas de este departamento. Esto significa que los jóvenes isleños que tengan créditos educativos con el ICETEX no se les hará ningún cobro y que se suspenderán los intereses corrientes y moratorios. Habrá una renovación automática de los créditos de cara al segundo semestre del año o el primer semestre del año entrante. Los estudiantes que son beneficiarios de créditos activos continuarán recibiendo los desembolsos del préstamo educativo sin restricciones y tendrán tratamiento especial. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la Red Independiente. Ingresa a baki.co/la Red Independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente. Agradecemos nuevamente a nuestros 17.578 backers. Nuestra próxima meta es llegar a 18.000 miembros en esta red independiente. Recuerden que pueden hacer sus aportes ingresando a baki.co/la red independiente. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.